De tu arte a mi arte. From your art to my art. あなたの芸術から私の芸術へ。Von deiner Kunst zu meiner Kunst. Für votre Hochschluss ist von De tu arte a mi arte. Con Paco Álvarez. Ya estamos en el 5º episodio de Tu Arte a Mi Arte. Bienvenidos a todos. Gracias por seguir los 4 episodios anteriores. Les agradezco mucho de verdad su paciencia para seguir estos temas que bueno, pues le atañen a algunos, y estoy seguro que uno que otro le ha servido y ha sido didáctico escuchar las anécdotas, las historias y todo lo que nuestros invitados nos han contado. Hoy es un programa muy especial porque hay 2 invitados que se dedican a algo que normalmente la gente no ve, pero lo percibe, y si está bien hecho se percibe claramente, y si está mal hecho se percibe. Casi la gente no se pregunta quién escribió una película, una serie, pero ahí están y se sienten. Hoy tengo 2 invitados, 2 grandes invitados. Es un gran programa, me encanta este programa porque son 2 guionistas, 2 escritores, Daniela Moyes y Pato Sáiz, que, bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias a ustedes por venir, por estar aquí en De Tu Arte a Mi Arte. La verdad es que quisiera platicar tantas cosas con ustedes. Ya hemos platicado fuera de los micrófonos de películas, de historias, de muchos temas. Y bueno, pues tenemos mucho que hablar. Yo creo que un programa no nos es suficiente. Pero bueno, Pato Sáiz y Daniela Moyes son parte de la industria hoy de las películas, de las series, de lo que vemos en la televisión, en el cine. Y bueno, pues platiquemos un poco de qué se necesita para estar dentro de esta industria. Yo creo que hay mucha gente ahí que nos está escuchando que tiene ganas de escribir algo, que es difícil, es fácil. A ver, empecemos por ahí. Bueno, pues ahora sí que en apariencia es como muy fácil, porque bueno, finalmente básicamente uno se siente y teclea, esa es como la actividad física muy concreta, pero hay como todo un asunto detrás, que es lo que uno imagina, que es lo que uno siente, que es lo que uno quiere transmitir, que es lo que uno quiere conectar. Y yo siempre he dicho que de alguna manera el guionista es como si una analogía con la donación de órganos, es el donante. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú ves algo que escribes, escuchas algo que escribes, presencias cosas que escribes, y tú se lo vas a dar a alguien para que lo vea, para que lo escuche, para que lo plasme. Es decir, ahora sí que tus imágenes tú se las vas a dar a un director, a un fotógrafo, para que ellos las vean. Se las vas a dar a un sonidista para que las escuche. Entonces, esa es una cosa muy importante, como tu capacidad de transmitir algo que tú sientes como al otro, y como algo que es como una película, tú primero la pones en papel, que es como una gran paradoja para que luego se convierta en una película. Claro, yo creo que también es muy importante, de alguna manera, yo creo que nadie se puede dedicar a esto si no es alguien sensible. Si es alguien que no se dedica como a analizarse a sí mismo y a analizar su entorno, no hay manera que te puedas dedicar a esto. O sea, tienes que ser alguien que realmente analice su entorno, te analices a ti mismo, qué ocasiones en torno a ti mismo. O sea, creo que sí hay que ser como alguien sumamente analítico y sumamente creativo con respecto a eso que tú analizas para poder dedicarte a esto. Si no eres creativo en cuanto a lo que analizas, no hay manera. Y a mí me gusta complementar, hay una muy buena amiga que se llama Silvia Pasternak, ella es psicóloga, ella es guionista, y ella dice que básicamente necesitas como 2 partes, la parte neurótica y la parte histérica. La parte histérica, ser emocional, a sentir, a pensar, en alocarte, en todo este tipo de cosas. Pero por otro lado necesitas la parte neurótica, es decir, sí me voy a sentar a trabajar, sí lo voy a hacer, tengo que entregar tal día, tengo que sacar tantas páginas, no puede haber faltas de ortografía, tienen que estar bien los acentos. Entonces es un poco porque si nada más todo es pura emoción y pura locura, no llegas a ningún lado. Y si todo nada más es una cosa demasiado estructurada, demasiado lógica, tampoco hay esta cosa explosiva que tendría que haber, ¿no? Sí, debe de haber una metodología, pero a ver, me faltó decir, ¿de qué han sido parte? Son, aquí están digamos, la cabeza emocional y visceral de obras como Nosotros los Nobles, Cómo cortar a tu patán, ¿qué más?
Pues bueno, a ver Pues si mira, primero las justo, damas. bueno, ahorita estamos por estrenar una serie en Canal 11. Ajá. Se estrena el 7 de noviembre. Pues es un thriller, que también es algo que pues aquí en México como que no se ve mucho, ¿no? Entonces la verdad es que pues, estamos muy agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad de escribir algo pues un poquito diferente a lo que se ve. ¿Por qué? Porque justo hablábamos el otro día de los géneros, ¿no? Sí. ¿Por qué creen que el thriller no se ha frecuentado tanto por los guionistas, por los escritores? O sí, pero no ha pasado. ¿O Mira, qué? yo creo que no es una cosa de los escritores. Yo creo que para los escritores, o sea, si nos avientan thriller, es de lo mejor que nos puede pasar, porque es una cosa interesantísima. Ajá. Es muy interesante escribir thriller, es muy interesante escribir cosas como misterio, es muy interesante, pero de repente, pues a los productores no les interesa, porque se tiene esta creencia de que a la gente no le gusta. A la Porque gente de México, digamos, al ¿no? público Ujú. pues, solo le interesa la comedia y solo le interesa el terror. Entonces ahí hay una cosa que pues hay que empezar a romper con con esas creencias y pues de alguna manera si nosotros podemos empezar como a romper esos prejuicios estereotipos, o esos ¿no? estereotipos, pues adelante. Pero ¿cómo caímos a eso? O sea, ¿en qué momento se decidió en la industria que el thriller no era algo comercial cuando en todos los demás países del mundo pues es de lo que más genera, ¿no? O sea, Mira, yo creo que hay una cosa que no podemos olvidar, que es, o sea, hay cosas que culturalmente nos son más cercanas y hay cosas que culturalmente nos son más lejanas, ¿ok? O sea, por ejemplo, hacer películas de ciencia ficción en México, hay que encontrar una manera de hacerlo para podernos sentir relacionados, para poderlas sentir cercanas. Porque si hablamos de robots, de viajes interespaciales y cosas así, pues en el caso mexicano va a ser muy difícil relacionarnos. Ayer tuvimos la oportunidad de ver una película que se llama Locamente Millonarios, Crazy Rich Asians, que lo que es muy interesante es cómo finalmente los gringos apropian cosas de la cultura oriental de la China y reformulan algo que les funciona muy bien. Y creo que eso nos haría falta y estamos empezando a desarrollar en México. Es decir, ok, sí existe el thriller, pero ¿cómo sería el thriller mexicano? Porque no es nada más copiar un thriller gringo, porque si lo copias no va a ser... Porque yo creo que vivir en México es algo thrilleresco, o sea, tú no sabes si regresas vivo a tu casa, ¿sí me explico? Entonces, caminar ya es un thriller, ¿no? Caminar ya es un thriller, no, dar una vuelta a la cuadra es un thriller, ¿no? Exacto. Entonces, hay que encontrar la manera de hacer nuestro propio thriller, eso es, y creo que, por ejemplo, los españoles lo han descubierto, los coreanos lo han descubierto, nosotros tenemos que partir quizá de copiar la fórmula gringa y irla adaptando, modificando, hacer algo cercano y que sí nuestro público se pueda relacionar con eso. Ok, por ahí puede haber un inicio, ¿no? De cómo, y tendría que irse modificando también dependiendo de cómo le va gustando a la gente, porque estos thrillers, por ejemplo, muy como muy significativos, que tienen además una base muy firme, que son estos daneses, me parece, ¿no? Y de como por ahí, por los Países Bajos, que son sumamente negro, ¿no? Los suecos. Los suecos, a esos me refería, a los suecos. Sí. Que pues tienen su estilo propio, ¿no? Y pues no se lo quitaron a nadie, más bien ellos lo forjaron. Los norteamericanos o los estadounidenses tienen el suyo, los franceses tienen como su tipo de thriller, ¿no? Muy de terroristas y lo que sea. O sea, como que nos falta a nosotros generar, cuando en este país se podría generar todos los días uno diferente, ¿no? Exactamente, y eso es algo que pues, a mí me parece como muy extraño, porque realmente material hay, y mucho. Sí. Pero de repente también, pues uno piensa, bueno, también de alguna manera, si es lo que vemos todos los días, es algo que posiblemente la gente no tenga ganas de ver en su casa. Pero ahí es donde entramos nosotros. ¿Cómo hacer algo de tal manera que sea tan interesante que la gente lo vea? ¿Cómo hacer algo que se acerque al público? ¿Cómo hacer algo que sea interesante, que esté bien hilado, que sea cercano culturalmente con la gente que lo está viendo? Y eso se conecta pues mucho con lo que dice Pato. Y de alguna manera, pues mira, creo que si se siguen produciendo comedias y terror y los productores es lo que llegan y piden, pues de alguna manera, pues nosotros como escritores medio estamos cerrados un poco a eso, independientemente de que nosotros estemos produciendo cosas por nuestro lado, o sea, como que pues, cada quien tiene su hobby de escribir un género, ¿no? Pero pues de repente sí estamos como medio atados de manos, como con eso. Bueno, a ver, platicábamos de los géneros. ¿Qué pasa con el thriller en México? Platicábamos un poquito que
que medio teníamos que adaptar nuestra manera de hacerlo, que definitivamente es una fórmula que en el mundo funciona. Incluso aquí en México nos funcionan las fórmulas de otros países, o sea, consumimos thriller de otros países, pero ¿por qué no estamos generando el nuestro? ¿No? ¿Por dónde va el asunto? Pues mira, yo creo que no hay que olvidar como la cosa universal del thriller, que el thriller finalmente pues, es esta cosa que te lleva como a la angustia, como al estremecerte. Entonces, creo que eso, pues básicamente tendremos que encontrarlo, cómo lograrlo, cómo generarlo de una manera mexicana, ¿sí me explico? Basada en pues, el ambiente donde vivimos, los valores que nos influencian, la cultura que nos rodea, cuál es esta manera, qué situaciones de peligro podemos generar. Hay otra herramienta del thriller que es el famoso ticking clock, o como la cuenta regresiva, qué cuentas regresivas puedes enfrentar a un personaje en su vida y cosas así. Entonces, eso yo creo que sería como parte de la chamba que tenemos. O sea, creo que hay como dos fases de la chamba. Uno es ve los thrillers gringos, o ve los thrillers daneses, o ve los thrillers coreanos, y después voltea a ver a tu cultura y ve qué se puede relacionar. También hay una cosa aquí que no es muy creíble, el sistema, digamos, policíaco de repente, judicial, ¿no? Como que hay cierta renuencia a creer o sea, incluso no lo vemos tan estructurado, ¿no? Como que no sabemos bien cómo funciona, y en otros países pues es muy fácil el tema del policía, el detective, y esas son las figuras, digamos, que combaten el mal oficialmente, o un justiciero o alguien que le pasó algo, ¿no? Como que esa parte también influye, ¿o creen que no tanto? Mira, yo creo que puede ser un thriller, o sea, no necesariamente, porque fíjate en películas como Old Boy, Okay. ¿en qué momento llega un policía a seguir al malo? O sea, creo que en realidad eso es una cosa más como de crimen o de detectives que de thriller como Okay. tal. Y creo que realmente, o sea, por eso te digo, creo que herramientas para hacer thriller sí tenemos mucho de dónde sacar, tenemos muchos temas, tenemos mucha riqueza cultural también, y por eso te digo, yo creo que más bien tiene que ver con que tal vez no nos esforzamos tanto en analizar nuestro entorno para poder hacer un thriller realmente que sea mexicano. Y creo que para eso sí tenemos que analizar nuestra situación, tenemos que analizar la situación del país, y tenemos que ver qué embona con eso dentro de la estructura del thriller y dentro del género como tal, ¿no? Pero a ver, ya platicamos un poco de que para ser escritor y guionista se necesita sensibilidad, la parte histérica. Hay mucha gente que lo tiene, pero no necesariamente te hace un buen escritor. ¿Qué creen ustedes que sea la clave? ¿La disciplina puede ser? Por ahí Stephen King, me acuerdo que decía que todos los días se para a las 8 de la mañana, escribe 5 horas, encerrado en un cuarto en su casa, y a partir de la quinta hora sale y disfruta su vida. Pero todos los días hace lo mismo. ¿Será parte de eso? Mira, es extraño porque yo he tenido la experiencia de ser maestro de guión durante mucho tiempo, y cuando tú ves jóvenes estudiantes, pues cuando tú tratas de armar como la fórmula o como el Frankenstein de qué es lo que hace un guionista, sí es una combinación de elementos como complicados, y sí, yo creo que sí la disciplina es básica, o sea, y es chistoso porque estaba leyendo, justo ayer en la tarde, estaba leyendo la biografía del que era el guionista de Kurosawa, de Hashimoto, se apellida este cuate, y este cuate decía que el guión tiene que entender que es como un diseño para hacer una película. Eso es lo que es un guión, y eso es algo que un novelista no entiende. O sea, el guionista tiene que entender que lo que escribe, va a tomar días de rodaje, va a tomar actores, va a tomar esto. Entonces dice que es más un problema de diseño que de creatividad. Tiene que escribir pensando en que se va a producir y cómo se va a producir, ¿no? Porque si hay presupuesto, pues igual y sí se puede producir lo que escribe, pero si no, es imposible, ¿no? Eso también no lo ven muchos escritores guionistas, ¿no? Como que se sueltan y bueno, tienen un guión increíble, pero no es para filmar en México. O sea, por los presupuestos y por eso, ¿no? ¿Qué experiencia tienen de eso? Híjole, bueno, mira, hay una anécdota muy divertida yo doy clases en el Estudio Churubusco, y es muy divertido platicando con otros maestros. Pues nosotros pedíamos como requisito de fin de semestre, bueno, de fin de módulo, que nos entregaran un guioncito de 5 páginas para que se pudiera producir en el módulo de dirección. Y entonces un día llega de repente un alumno con un guión de 10 páginas,
que estaba ubicado en Alaska. Entonces, bueno, pues evidentemente, pues sí dijimos, mano, te pedimos algo que se pudiera producir, a menos que te quieras ir a Alaska y tengas los recursos para irte a Alaska en el próximo módulo, pues a toda madre, pero si no, mejor pues lo vuelves a hacer, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, o sea, eso pasa mucho. Muchas veces creo que como estudiantes no dimensionamos lo que cuesta y no dimensionamos las posibilidades que tenemos. Claro. Entonces, claro, pues como joven eres así de, no, sí, voy a hacer algo, que salen aliens y cowboys y entonces llegan unos mariachis y está súper chingón todo. Que dices, bueno, o sea, sí, que a toda madre que seas súper creativo y que chingón y órale, qué padre, pero de repente ya para las posibilidades, ya cuando te enfrentas al mundo real dices, ay, en la madre, o sea, creo que pues, sí, estaba en otro planeta. Claro. Pero creo que eso llega ya hasta que te enfrentas al mundo real. Cuando estás haciéndolo tú, por supuesto, ¿no? Y cuando tú le das el guión a un productor que te dice, no me chingues, ¿no? O sea, ese momento en el que alguien voltea y te ve con cara de te quiero matar, ese es el momento en el que entiendes que no puedes andar haciendo lo que se te dé la gana. Y creo que de alguna manera eso también te da disciplina. O sea, el estarte ajustando a un presupuesto, el estar pensando en, bueno, esto se va a realizar, también te hace ir pensando, o sea, no es que te limite la creatividad, al contrario, yo creo que tienes que ser mucho más creativo para poder resolver cosas con lo que tienes, con el presupuesto que te dan. Entonces ya llevamos 2 claves, una ser emocional histérico o histérico emocional, sensible e histérico, y la segunda es escribir aterrizado en la realidad que estás, en donde tú estás, en tu entorno, ¿no? Digamos en tu país, en el entorno de producción. Estamos hablando de guión, ¿no? Porque ya una novela, pues ahora sí que... No, pues hay que hagan lo que quieran, ellos los editarán y no pasa nada. Exacto. Pero esta parte del guión para cine o para televisión tiene que estar aterrizada, ¿no? Es la segunda clave. O sea, no perder de vista que sea, digamos, producible, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo muy chistoso. Digo, tú que eres director, mente no eres perfecto. El otro día me tocó leer un guión profesional de un cuate que decía, y ella huele a vainilla. A ver, tú como director filmes escena. Sí, no, los olores no se ven. No se ven, ¿no? Entonces, bueno, y era un guión ya profesional, ¿no? Entonces pasan ese tipo de cosas. Claro, que es una de las claves para escribir guiones, es no... Tienes que escribir lo que se pueda ver, claro, ¿no? Es de las primeras cosas que nos enseñan cuando estamos estudiando algo sobre escribir, ¿no? De hecho, mira, te voy a contar algo que también nos pasó en la escuela. A mí me pasó en la escuela, junto con otros compañeros. Tomábamos clase con el gran maestro Flavio González. Y de repente pues estábamos leyendo un guión, que no sé qué, que uno de una tarea, la fregada, ¿no? Y entonces empieza el guión así de no. Y entonces en las paredes se veía la poesía del mundo y la fregada. Y entonces una cosa así súper poética. Era una poesía en formato de guión. Pues madres, o sea, eso nunca se va a ver. O sea, lo único que vas a ver es una pared. Está mal escrito ese guión, ¿no? Justo, o sea, lo que pasó en ese momento es que pues Flavio se enoja, dice, ¿qué madres es esto? Y le dice, güey, no me puedes entregar un guión así, porque esto no se va a ver, esto es poesía, si te quieres ir a hacer poesía, vete a hacer poesía y ya está. Y entonces me acuerdo que esta persona dijo, no, es que ¿por qué? Si también el guión puede ser poético y no sé qué, no sé cuánto. Y él le dijo, mira, el que quieras hacer poesía dentro de un guión, te desvía de la verdadera poesía del cine, que son las acciones. Entonces... A mí esa frase se me quedó y creo que es algo que, o sea, siempre voy a repetir y a mí me encanta. O sea, realmente el querer hacer poesía en un formato que no es poesía, por favor. Sí, que es visual, ¿no? O sea, la poesía en ese sentido la haría el fotógrafo y el director, digamos, ¿no? Una poesía visual, una toma preciosa de un atardecer hermoso con unas actuaciones geniales y una fotografía deliciosa y dices, ok, ¿no? Tengo varios ejemplos en la cabeza ahorita, ¿no? De poesía visual como Blade Runner, ¿no? Que es la nueva, ¿no? Y es una poesía visual por donde la veas, ¿no? Y es interesante porque la gente que escribe para ese tipo de cosas tiene que entender que la imagen es concreta, la imagen no es abstracta. El lenguaje literario sí puede ser abstracto,
Cuando tú hablas de Blade Runner, por ejemplo, pues Deckard es Deckard y el replicante es el replicante. No es el Deckard simboliza la muerte y el replicante es el útero materno. El cine es concreto, no tiene engaño, ¿no? La imagen es lo que es. Claro. Que puedes jugar con su juxtaposición y con la manera en que haces la toma, como lo acabas de plantear. Claro, ahí puede estar lo poético. Pero no hay que encontrar significados y metáforas donde no las hay o donde no hay que leerlas, ¿no? Claro, por eso era tan difícil pasar al cine esta novela de Tolkien, ¿no? Del Señor de los Anillos, porque estaba llena de poesía, de novela, ¿no? Eran novelas, y yo creo que él en su vida se imaginó que pudieran ser películas. Yo no me lo imagino escribiendo, creando esos mundos, pensando que alguna vez iban a ser películas. De hecho, era muy difícil pasarlas al cine hasta que llegó Peter Jackson y dijo, lo voy a hacer. De cierta manera, obviamente le ha de haber quitado lo que no era concreto, claro, y concretizó las cosas. Entonces ahí tenemos ya 4 claves. La primera, histérico sensible, ¿no? La segunda, aterrizado a tu entorno social. La tercera, esta frase preciosa que dijiste, Daniela, que es: no te alejes del... Intentar hacer poesía en un guión te desvía de la verdadera poesía del cine. Y la cuarta es el cine es concreto, ¿no? O sea, el guión debe serlo también. Ajá. Así de sencillo, ¿no? Y es que fíjate que es algo bien interesante y que creo que mucha gente no entiende, porque estamos acostumbrados a la literatura, estamos acostumbrados a la poesía, estamos acostumbrados pues que en la escuela nos hacen leer pues literatura. ¿Cuándo te ponen a leer un guión en la escuela? Jamás. En la escuela normal no, pero en un curso de cine en un curso de cine, por supuesto. Pero nosotros crecemos con la literatura. O sea, de alguna manera, pues, que te ponen a leer El Señor de las Moscas, te obligan a leer. Sí, totalmente. Cervantes. Entonces los escritores que se quieren dedicar al cine en este país empiezan equivocándose, o bueno, aprendiendo de esos errores y escriben literariamente, ¿no? Me pasó a mí, yo estoy seguro que me pasó muchas veces que al principio decía, bueno, esto está muy bonito escrito, sí, pero eso no es un guión de cine. Así, ¿no? Es. De hecho, voy a contar un poquito de lo que me pasó a mí. Yo leo desde muy chiquita, escribo desde muy chiquita por mis abuelos me enseñaron a escribir y me enseñaron a leer y todo. Y de alguna manera creo que yo siempre tuve claro que quería... ¿Tus abuelos escribían? Mis abuelos ¿O les son gustaba? Ah, ok. Ellos eran maestros en la normal. Ok. Y siempre fueron maestros. Entonces para ellos la lectura era básica, la escritura también. O sea, mi abuela era así de esas como ortografía freaks, así súper cabrón. Entonces de alguna manera yo me acostumbré a eso. Y al momento que toca elegir carrera, que es estúpidamente joven cuando tú estás en México, ¿no? Sí, que eso debería de cambiar y ser después, ¿no? O sea, sí. Eso es ridículo. Sí. Pero bueno, mira, erras y te equivocas y luego aprendes y ni modo, así es en este país. Y justo lo que me pasó a mí fue que entré a estudiar letras hispánicas queriendo escribir novela, y de repente una maestra me dijo, bueno, a ver, yo le entrego un cuento y me dice, tu cuento es demasiado visual, ¿por qué no intentas guión? Y yo, ¿qué es eso de qué? ¿De qué me hablas? ¿Guión qué? ¿De qué hablas? Y entonces me empecé así a meter a la parte de guión y empecé a ver que realmente eso era lo que quería, no escribir literatura como tal. Tú escribías pensando en cómo se iba a ver, ¿no? Exactamente, de una manera muchísimo más visual, Okay. mucho más en acciones, muchísimo menos literaria. ¿También te gustaba el cine? Me gustaba, sí, siempre me gustó el cine. Sobre todo, ¿sabes qué? Desde muy chiquita veo series. Series de televisión. Y a mí me pueden encantar las series de televisión. Entonces, yo siempre decía, bueno, pero, o sea, nunca realmente me preocupé por, bueno, hay alguien que escribe eso. O sea, como que, pues no, o sea, como que era totalmente ajeno a mí. Hasta que de repente llegué el guión a mi vida y dije, era por aquí. Claro, era por acá. Pero por supuesto, tienes que errar porque así te enseñan. ¿Quieres ser escritor? Novela. Sí. Porque aparte, en México, o sea, la historia que tenemos en cuestión de literatura es muy cabrona. Sí, rica tenemos grandes Entonces, escritores. si creces escuchando que Arreola, que Rulfo, que tal, dices, güey, quiero escribir así. Que además es increíble, ¿no? Esa parte. Por supuesto. Y bueno, pero creo que ha crecido mucho el tema de los guionistas, ¿no? Para cine y televisión en México. ¿Qué se siente, ustedes que ya tienen esa experiencia, ver un guión que en algún momento estaba en el papel, parte de su imaginación, y de repente verlo en la pantalla, y no solo verlo en la pantalla, sino que además cause
emociones en la gente y tenga un éxito en la gente? ¿Qué se siente? Mira, yo creo que esa es como la parte que sí más buscamos en nuestro trabajo, ¿no? Luego a mí me ha tocado muchos amigos que ganan muchas becas de guión y muchos apoyos del IMCINE y no les filman. Y entonces están frustrados porque pues sí, ganan becas, tienen reconocimiento, pero pues no tienen la película hecha. Y por otro lado hay otra segunda fase que es la gente que vende guiones pero no se filman. Y entonces como que la cosa queda como coartada, ¿sí me explico? Entonces tu objetivo final como escritor de cine es, tienes que ver la cosa en pantalla, ¿sí me explico? Claro. Y en el momento que ves que la gente se ríe, en el momento que ves que la gente llora, en el momento que ves que la gente... Ahí es donde dices, esto era lo que yo quería, ¿no? Por ejemplo, nosotros los Nobles, yo recuerdo haberla visto y haberme emocionado y conmovido con muchas escenas. ¿Tú fuiste a alguna sala? Supongo que ustedes fueron a la sala a verla. ¿Qué sientes cuando al lado tienes personas que están conmovidas con lo que tú alguna vez escribiste? ¿Qué sensación hay en eso? Mira, yo creo que eso es básicamente por lo que uno se dedica a esto, ¿no? Creo que hay como un placer en el poder conectar con el otro, ¿sí me explico? Uh-huh. Y cómo lo que tú sientes que el que tenga enfrente lo esté sintiendo, creo que ese es como el mayor como orgasmo de nuestra profesión. Entonces, en el momento en que las cosas que a ti te dan risa le dan risa al otro, las cosas que a ti te preocupan le preocupan al otro, las cosas que te hacen a ti llorar hacen llorar al otro, es donde dices, por esto escribí. De hecho, yo tenía un maestro que decía, uno escribe para no sentirse solo. ¿Sí me explico? ¿Y qué pasa cuando no sucede así? ¿Qué pasa cuando...? Porque también está el caso, ¿no? De que sí, te filman y de repente estás viendo lo que tú escribiste que iba a provocar cierta emoción, no provoca eso ni provoca otras cosas, ¿no? De hecho, es muy chistoso porque yo, pues, los 2 primeros cortos que nadie me filmó, o sea, que se me filmaron en la vida, fueron pues, de 2 compañeras, Uh-huh. que estaban estudiando dirección y tal. Uno de ellos quedó increíble, o sea, uno de ellos así, yo fui súper fan, se entiende perfecto, todo el mundo se rió, lloró, estuvo súper chingón y tal. Justo después de ese, pues era una proyección de varios, pues yo estaba muy emocionada porque yo tenía 2 guiones escritos para los cortos de tal y tal, y de repente pues pasa el otro, ¿no? Y el otro, puta, ese guión era mi orgullo, era increíble, yo decía, wow, qué chingón está ese guión, tal y tal, ¿no? Y de repente pasa en pantalla y no se entendía nada. O sea, ese guión era mi orgullo, me tardé en escribirlo, me tardé en pensarlo, tenía algo muy personal, pero creo que, o sea, aparte era terror, que terror la verdad es que es pues, bastante complicado de, pues, sobre todo de dirigir, ¿no? Sí. Entonces de repente veo una cosa ahí rarísima que nadie entiende, de repente volteo a las butacas, la gente así de, ¿what? ¿Qué acaba de pasar? Y la bronca con eso, se veía precioso. O sea, la foto estaba divina, qué maravilla, que no se entendía nada. Que esa es otra cosa, que Horrible. lo que tú escribes y a la pantalla tiene un intermedio, Sí. que es el director, ¿no? O bueno, la realización. Y ahí, si el guionista no es el director, ahí pasa algo, porque es la interpretación del director, ¿no? Y debe ser frustrante que no... recuerdo perdón que recurra a Stephen King, pero creo que el otro día lo platicamos, que cuando fue a ver El Resplandor de Shining, esta película preciosa de Stanley Kubrick, con Jack Nicholson, precioso todo, ¿no le gustó? No, mira, yo creo que una cosa que uno tiene que aprender a aceptar de este negocio es que finalmente pues, tú escribes un texto en un papel y una vez que tú lo entregaste, Ya. hasta ahí llegaste. Y ahí se abre una serie de reinterpretaciones, variaciones, alteraciones, deformaciones, distorsiones, que pues, tienes que aceptar y tienes que estar abierto. ¿De quién es la película al final? ¿Es el escritor o es el director? Mira, es muy difícil la pregunta, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues la película finalmente le pertenece más al director, probablemente, porque finalmente es su visión y su interpretación. Okay. Creo que la historia le pertenece más al escritor, ¿no? Es de los dos, digamos, ¿no? Yo creo que una no funciona bien sin la otra. Fíjate, yo me atrevería a decir que, o sea, digo, es muy exagerado decir, es de todos y va a sonar así como de hippie de los 70, pero creo que de alguna manera, o sea, el guión es un ejercicio de reinterpretación por donde lo veas. O sea, el de arte también lo va a reinterpretar. El fotógrafo, El actor. el fotógrafo, el de música, el editor, todo el mundo lo va a reinterpretar. Entonces yo no me atrevería a decir que es más del director, yo me atrevería a decir que es un trabajo en conjunto, yo me atrevería a decir que, pues sí, va a sufrir varias reinterpretaciones, pero es algo que también puede de alguna manera ser muy divertido, si no sale tan mal, puede ser muy divertido y creo que hay que aprender a aceptar y hay que aprender sobre todo a disfrutar.
Porque yo conozco mucha gente que es que yo no lo quiero soltar porque lo van a hacer mal, y es que no, y entonces se estresan porque va a salir mal. Sí, igual sale mal, pero ya no igual es sale tuyo, mejor ¿no? de lo que pensabas. No, y si no, ponte a dirigir o ponte a producir. Ponte a dirigir tus guiones. Esa Sí. es la salida. Es muy difícil soltar. Yo creo que también en este país donde no necesariamente hay la industria del cine, apenas está como reforzándose, está como creciendo otra vez y todo, pero es difícil soltar porque no sabes qué va a pasar. De hecho, es difícil ir al cine a ver una película nacional. A mí me encanta hacerlo porque apoyas a los amigos, todo, pero no sabes qué te vas a encontrar. Tampoco con las norteamericanas o con nada, pero por lo menos hay un cierto promedio de que dices, Realidad. pues saldré entretenido, ¿no? Aquí no sabes. Entonces, ha estado cambiando últimamente, pero realmente es un volado, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Y yo creo que sí es bien importante como entender que finalmente es una colaboración de todos, eso es importante. Luego hay muchos guionistas que luego dicen, no, es que lo hacen mal los directores y les dan como mala leche. Y es de decir, pues maestro, párate con un actor, párate con 40 técnicos, párate en una locación. El presupuesto, ¿cuánto tiene? Pega 2 planos, o sea, deja todo el presupuesto, que pegues 2 planos. Sí. Entonces, yo creo que es absurda esa competencia y es hasta quizá un poco ociosa. Debe ser una sociedad, ¿no? Exacto. Es lo mejor, o sea, como Sí. que todo funcione como de, a ver, tú escribiste esto, yo interpreto esto. Lo mejor sería que los dos en conjunto llevaran a la pantalla, ¿no? El guión, que el guionista fuera, que recurrieran a él para ciertas pues, preguntas sobre lo que pensó al escribir, y que la reinterpretación del director tuviera mucho que ver con el guionista. No siempre sucede, porque no necesariamente se conocen, no necesariamente se llevan, o no necesariamente se quiere generar esa sociedad. A veces el director dice, pues yo quiero, esta es mi visión, ¿no? Que también es muy válido porque es el que está filmando, ¿no? Pues fíjate, es algo raro, pero creo que también de alguna manera, si se tiene la oportunidad de en algún momento hablar con el director, de en algún momento pues sí, dialogar con algo que tenga que ver con la peli, creo que también algo bien importante en este negocio es, valga la redundancia, saber negociar. ¿Por Claro. qué? Porque entonces, por supuesto, estás platicando con el director, él tendrá su visión, pero hay cosas que tú tienes que defender de tu historia y hay cosas que él defenderá posiblemente de su visión directorial. Entonces creo que de alguna manera tienes que aprender a negociar, hay que aprender a también aceptar la visión del otro. Si nos volvemos unas personas muy ególatras, si nos volvemos unas personas cerradas, creo que es muy difícil llegar a ciertos acuerdos que tal vez beneficiarían a tu peli. Entonces sí, yo recomendaría ser un poco abiertos y aprender a negociar. Claro. Y ahí yo creo que lo que todos tienen que aprender, y creo que es algo de alguien profesional en cine, es cuando vas a hacer una película tienes que entender que quien manda es la historia. Y todos tienen que servir a la historia. Llámese el director, llámese el fotógrafo, llámese el actor, llámese el guionista, llámese el... Entonces, eso creo que es la cosa más difícil y más importante. Pero si todos entienden que están trabajando por la historia, más que por ellos, el resultado se va a notar en pantalla. Eso está muy bien. ¿Cuál es el presente de los guionistas en México? ¿Cómo podríamos decir, a lo mejor, resumir todo en un estatus? ¿Cómo estamos ahorita? Pues mira, bueno, mi balance es como irregular, ¿no? Claroscuro, o sea, afortunadamente ya existe un poco más el interés por ser guionista, afortunadamente hay un poco más de cultura guionística, de cursos de guión, de ciertas cosas. Cuando yo estudié, la verdad es que era como una cosa muy rara, muy exótica volverte guionista. Afortunadamente también vivimos en un muy buen momento en el sentido de que gracias a los cambios a la ley que se le hizo a la industria cinematográfica y gracias a los cambios que dio en las televisoras, hay una gran demanda de guionistas. Ahora sí, si alguien quería estudiar guión y encontrar trabajo, este es el momento correcto. Pero creo que hace falta ese profesionalizarse, ¿sí me explico? La verdad no es nada sentarme y escribir, o sea, es más complejo, es pensar que es un proyecto, la gente que va a estar, qué valores va a tener. Entonces, yo creo que sí hay demanda de guionistas, eso es cierto, pero creo que hacen falta guionistas más profesionales, más especializados. No es nada sentarte a escribir, sí se necesita cierta preparación, sí se necesita ciertas millas de vuelo, sí se necesita como compromiso, sí se necesitan... Porque es muy chistoso porque luego mucha gente se me acerca y me dice, oye, es que dame chamba de guionista. Y digo, perfecto, ¿qué has escrito? Nada. Entonces pues es como decir, maestro, pues ¿qué confiabilidad me das? O sea,
si finalmente no debe poner una cosa en la cabeza. Si un productor te da un peso, es porque está esperando que tú le devuelvas 2, mínimo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo alguien va a arriesgarse en ti o cómo alguien va a apostarte a ti si no tienes nada que ofrecer? O si no estás dando una garantía o si no estás dando una factibilidad. Claro. Entonces, esa es una cosa que hay que considerar. Sí, también creo eso y creo que muchas veces, o sea, digo, tú lo sabes, tenemos muchos colegas que siempre están así, de los clásicos resentidos, que no, que es que el cine y la tele los hacen las mismas cinco personas y siempre le dan el trabajo a los mismos 5 y dices, güey, pues sí, pero Son hay los que muchos, están o sea, haciendo. son los únicos que lo hacen. Pero ya también ahorita ya no hay mucho pretexto, ¿no? Si tú quieres hacer algo, incluso si quieres mostrar tu talento, puedes hacerlo, escribirlo, hacer con tu iPhone, dirigir tu propio guión, ponerlo en YouTube y ya alguien verá que lo hiciste bien y sabrá que no tenías las herramientas que tiene alguien para hacer una película, pero que con lo que tenías fue suficiente para mostrar que hay materia ahí, ¿no? No, yo creo que ya, en lo que nos dedicamos hay esta cosa que es muy noble, que es la obra. La obra pesa sobre todo, ¿no? O sea, es lo que les digo a la gente cuando me dice, ¿y cómo le hago para tener trabajo? ¿Y cómo le hago para vivir esto? Les he dicho, en esto nunca me han preguntado en dónde estudié, nunca me preguntaron mi promedio, nunca me preguntaron nada. Con que tú tengas un guión escrito, eso te abre puertas. Claro. Un guión en realidad bien escrito, van a ver la calidad de tu trabajo, tu manera de crear personajes, tu manera de hacer tramas y todo, y de ahí eventualmente puede que no te compren ese guión, pero el ver que tu estilo es bueno o que escribes bien, te van a hablar para hacer otro que quieren ellos o distintas cosas, ¿no? Pero mientras no tengas nada escrito, es como inexistente. Hay que ponerse a escribir, ¿no? También creo que es un poquito complejo eso, porque sí, de alguna manera puede llegarte alguien con un guión que está chido, tiene onda y todo, y de repente descubres que esa persona es un huevonazo y se tardó 5 años en escribir ese guión. ¿Cómo confías en esa persona? O sea, ¿cómo le das realmente chamba a una persona que no es dedicada? Creo que más bien, o sea, alguien para realmente dedicarse a esto, para hacer el guionismo un oficio, sí tiene que ser, o sea, y yo ya lo he platicado con ellos, medio que tiene que ser un milagro, güey. O sea, porque se tienen que conjuntar los astros para que llegue alguien que realmente escriba bien, que sea dedicado, que chambee, y que tenga coco. Entonces realmente es o sea, sí es algo un tanto complicado, que de repente cuando llega gente y te dice, no, porque tú sí tienes trabajo y yo llevo aquí tanto tiempo azotándome y escribiendo y tal. Pues sí, güey, pero y luego, y de repente, bueno, órale pues, ¿no? El otro día me pasó, órale pues, a ver, mándame cosas, yo veo con quién te recomiendo, tal y tal y tal. ¿Crees que me mandaron algo? Nunca, o sea, justo son ese tipo de cosas que dices, güey, ¿cómo te voy a recomendar si te estoy pidiendo que me mandes algo para ayudarte y ni siquiera eso puedes hacer? Entonces, de repente, sí, esas contradicciones en la gente sí son como muy extrañas. Sí, que están esperando recibir cuando no hay un trabajo, que esa podría ser la quinta clave, ¿no? Compromiso. O sea, si comprometerte contigo, con tu trabajo y con las cosas que tengas que entregar, porque también esta industria funciona con los tiempos. Y si hay un tiempo para entregar algo, hay que entregarlo. No, y mira, quitando todo el misticismo alrededor de lo que sea, así como yo diría, ¿qué hace un buen doctor? Pues no llega borracho, se lava las manos, no deja el bisturí adentro del paciente. ¿Sí? Yo hago esa misma pregunta, ¿qué hace un buen escritor? Entrega a tiempo, no hay faltas de ortografía, no hay faltas de redacción, está bien armado el guión, es interesante. Entonces yo creo que la gente se tendría que preguntar ¿qué hace un buen escritor? Y replicarlo. O sea, no es menos, o sea, no es tan complicado, pero sí necesita su compromiso, como dices. Claro, compromiso. Para terminar, unas preguntitas que he hecho en todos los programas. Venga. Y son muy sencillas. ¿Qué es el arte para ustedes? Ay, pues mira, siempre es la pregunta complicada, ¿no? Yo creo que de alguna manera voy a medio tomar palabras del buen teórico Hugo Iriart. Yo creo que el arte es tener algo que decir dentro de tu contexto y ponerlo en un discurso. Es decir, yo quiero decir algo y en mi contexto es relevante por esto. Entonces, con eso yo voy a crear un discurso que a ti te va a interesar, que yo te voy a justificar porque es interesante.
Yo creo que de alguna manera el discurso es lo que hace el arte. O sea, el discurso, el tener algo que decir, el justificar ese tener algo que decir es básico. Hay algo que pasa mucho en el arte contemporáneo, que es que muchas veces no existe eso, o hay un falso discurso detrás de, y eso pues es lo que tanto se le critica, ¿no? Porque entonces yo puedo poner la silla y puedo decir que pues está cabrón porque es una interpretación del mundo, pero sí, ese puede ser tu discurso, pero si no hay argumentos para sustentar ese discurso, el arte no existe. Entonces yo sí diría que para mí tu interpretación del mundo y convertir eso en un discurso, en tener algo que decir y en justificar ese algo que quieres decir, para mí eso es el arte. Okay. Pues mira, es muy complicada la pregunta, ¿no? Pero en términos como muy simplificando, pues yo creo que es algo que te hace sentir y pensar. O sea, yo creo que eso tendría que ser, ¿no? Que nos separa de nuestra condición de animal. O sea, es decir, pues probablemente una vaca y yo tenemos los mismos órganos adentro, tenemos los mismos sistemas, tenemos lo mismo esto, pero cuando yo soy capaz de sentir y de pensar, ya me separé de lo que es la vaca. Y eso es lo que me parece como interesante. ¿Y entonces qué es el mal arte? Lo que no tiene discurso y lo que no te hace sentir. Yo te diría que un falso discurso nunca te va a poder hacer sentir nada. Yo diría que realmente se nota, o sea, así como siempre digo que en las películas se siente cuando hay un mal guión, aunque la gente no tenga ni madres de idea que es un guión. Lo percibe. Claro, lo percibe, lo siente. Y entonces, claro, hay una intuición por parte del espectador. Hay algo que no está bien y lo sabes, pero no sabes qué es. Exactamente. Y entonces, una vez que te dedicas a esto, empiezas a entender, güey, lo que falla es esto y esto. Y entonces, lo que sucede es que, claro, cuando hay un falso discurso, cuando hay algo maquillado de discurso, creo que la gente lo va a sentir. Y no hay manera de que engañes al espectador. Eso es el mal. Tal vez el espectador se puede engañar a sí mismo. Cuando vas y a Zona Maco y compras pendejada y media, y porque puedes y porque crees que está chingoncísimo, aunque no es arte, está bien, pero ahí es el espectador engañándose a sí mismo. Yo creo que el arte realmente como tal no hay engaño, o sea, no hay engaño para el espectador, porque el espectador siente y sabe cuando lo estás engañando. No, y yo también estoy de acuerdo. Si no me llevó a emocionarme ni a pensar, pues yo lo considero un mal arte, ¿no? Es decir, si yo me como un taco de suadero, pues yo espero que esté como grasosito, que esté bueno, que me sepa bien, que todo. Si yo agarro un suadero que no tiene grasa, que está seco, que no, pues no me está afectando como debería afectarme. Si no me afecta, yo creo que no es arte, pues. Increíble. Si pudieran tener una obra de arte en su casa, una obra de arte, no cualquiera, sino de estas que están en los museos de París, ¿cuál sería? Una obra de arte. Una buena, así que digas, wow, aquí hay un Van Gogh, ¿cuál les gustaría tener? Hijo, qué difícil. Pues es que hay muchas. A mí, bueno, hay un cuadro que a mí me encanta, que es la Venus. Me fascina. Entonces a mí me encantaría tener algo así. O algo del Bosco. También los cuadros del Bosco. ¿Y se lo mostrarías a la gente o lo tendrías ahí ocultadito no y todo? Sé. No, sí lo tendré. Lo presumiría, ¿no? Vengan a ver mi Bosco, mi Venus. Exacto. No, pues probablemente, no sé, hay muchos. El cuadro de las brujas de Legoya me parece padrísimo. Y sí llegaría y les diría, invitaría a mis cuates y gente y hagamos una secta satánica aquí, ¿no? Nomás no me lo pinten, no me lo dañen, no nada. Sí. ¿Cómo lo protegerían? Cristales láser. Todo. Con unos láseres bien acá. Un judicial gordo ahí, dispuesto a todo. Como un judicial gordo, un ninja. Un ninja. Pues muy bien, muchísimas gracias Daniel y Pato por aceptar esta invitación a hablar un poquito de lo que ustedes hacen, de su concepción de la industria, del cine, del guión y todo. Y les agradezco mucho, espero que se la hayan pasado bien, ¿no? Y muchísimas gracias. Pues gracias por estar aquí en De tu arte a mi arte. No, pues vamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues a ver cuándo se arma la otra sesión, ¿va? Yo creo que tenemos que repetir para seguir platicando esto. A lo mejor la gente tiene preguntas, ya veremos cómo funciona esto y lo repetiremos seguramente. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ellos fueron Pato Saiz y Daniela Moyes, que son guionistas, escritores, que escriben películas, escriben series y que seguramente si buscan sus nombres por ahí los encontrarán.
Y pues muchísimas gracias a todos. Esto fue De Tu Arte a Mi Arte. Nos vemos en el siguiente episodio. Twitter de TAMA Podcast. Instagram de Tu Arte a Mi Arte.